Así que bienvenido, profe Pablo, y gracias por estar aquí. Hola Kevin, muchísimas gracias a ti por esta invitación y por esta oportunidad de poder compartir este espacio con todos los miembros de tu movimiento tan interesante. La semana pasada estuvisteis con mi compañero Eduardo, o hace un par de semanas con mi compañero Eduardo, y ahora me toca a mí y espero que la clase os resulte interesante. Hablando con Kevin, dijimos que algo que os puede venir muy bien, que puede ser muy importante, es aprender el uso de la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial puede ser muy positiva para la evolución de vuestras campañas. Ahora vais a tener que ir a una campaña electoral y en el futuro tendréis que participar, ojalá, en muchas otras campañas electorales. Y me comentaba Kevin que algunos de vosotros, o casi todos vosotros, tenéis pocos recursos. Entonces, una buena manera de poder combatir esa escasez de recursos es gracias a la inteligencia artificial. La clase va a tener dos partes. En primer lugar, voy a hablaros un poco del impacto que tiene la inteligencia artificial en la política, que es bastante relevante y que vosotros que vais a estar en la política, que vais a ser líderes sociales, es importante que conozcáis cómo la inteligencia artificial puede cambiar nuestras sociedades, puede afectar a nuestras sociedades. Y es muy importante que podáis participar proactivamente para que ese impacto sea positivo y no negativo. Y una segunda parte con herramientas más concretas para que podáis usarlas en vuestra campaña electoral. Os he traído una presentación, pero si queréis ir planteando dudas o queréis preguntar cualquier otra cosa, pues a vuestra disposición también. Bueno, esto es mi currículum, que ya lo ha explicado Kevin, una presentación muy generosa por su parte. Y también contaros que tenemos esta newsletter que se llama Estrategia. Estrategia es una newsletter que trata sobre el impacto de la inteligencia artificial en la política y el gobierno. Muchas de las cosas que os voy a contar son un resumen de los principales elementos que hablamos en esta newsletter. Es una newsletter gratuita que enviamos todos los miércoles y, como digo, sale publicada gratuita. Quien esté interesado se puede suscribir y hacemos análisis del impacto de la inteligencia artificial en la política y el gobierno y también hacemos recomendaciones de herramientas que van saliendo y vamos recopilando noticias que tienen que ver con la inteligencia artificial aplicada a la política o al gobierno. Voy a poneros el enlace, aunque luego lo repetiremos más veces, pero bueno, si alguien tiene interés en poder suscribirse, que como digo es gratis, lo tenéis aquí en el chat. Y si no, también en la presentación, pues tenéis el acceso al QR o al enlace cuando os pase la presentación. Esta newsletter, que llevamos trabajando ya con ella 101 números, justo el miércoles pasado salió el número 101, llevamos ya más de 2 años trabajando en esta newsletter y esto nos ha dado pues bastante conocimiento sobre lo que está ocurriendo en el panorama de la inteligencia artificial aplicada a la política y al gobierno, ¿no? Y voy a intentar en esta hora y media que estaremos hablando, pues intentar transmitiros pues las principales claves. Este es una viñeta de un viñetista muy famoso en España, del diario El País, que se llama El Roto, y dice, no saben qué enseñarnos que mañana aún sea cierto. Y seguramente este sea el gran desafío de cuando hablamos de inteligencia artificial, porque esta clase hace un año sería totalmente diferente, absolutamente diferente. Pero es que hace 3 meses o 2 meses también sería diferente, ¿no? Yo cada vez que doy una clase de inteligencia artificial aplicada a la política del gobierno, pues al final tengo que retocar bastante la presentación porque continuamente va cambiando el panorama de la inteligencia artificial. Por eso, esta es la primera salvedad que os hago. Lo que os cuente hoy puede ser que mañana ya no sirva o no sirva igual. Es importante que estéis muy activos leyendo lo que ocurre y probando todas las novedades que van saliendo. Los dos objetivos que tengo para esta sesión, aunque sea breve, pero podemos intentar por lo menos abriros los ojos en la dirección de estos objetivos. En primer lugar, es tomar conciencia de que el contexto actual es muy frágil. Trabajar en política y en comunicación política ha cambiado para siempre. La inteligencia artificial ha hecho que esto cambie para siempre. Y por tanto es muy importante estar actualizados y poder probar las herramientas para saber qué está saliendo y cómo esas novedades pueden ayudarnos o ser un problema. Y en segundo lugar, la posibilidad de pensar a lo grande.
la inteligencia artificial está logrando una suerte de democratización del trabajo en algunos aspectos y, por ejemplo, la comunicación política está dentro de esos aspectos. Antes necesitabas muchos recursos o mucho personal o mucha especialización para hacer algunas cosas que ahora la inteligencia artificial te puede ayudar enormemente. ¿Qué es lo que intento transmitiros? Que ahora, aunque no tengas recursos, aunque no tengas gente trabajando para ti, tú solo o tú sola, desde tu casa, con tu ordenador o con tu teléfono móvil, puedes hacer muchas cosas. Cosas que antes implicaban a un equipo de trabajo o que implicaban herramientas muy costosas. Y ahora, sin embargo, lo podéis hacer vosotros mismos o vosotras mismas desde vuestro ordenador. Por eso es el momento de poder pensar en proyectos que antes serían impensables, gracias a las posibilidades que nos da la inteligencia artificial. Y esto va creciendo. Cada vez nos da más posibilidades, es decir, cada vez tendréis más oportunidades para poder desarrollar. He titulado la clase El consultor 10X o el político 10X. ¿Por qué? Porque está basado en una idea que es el programador 10X, ¿no? Se dice que un programador de código, de código de programación, es mucho más productivo gracias al uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, cualquier modelo tipo ChatGPT o Gemini, pues te van redactando el código y luego el programador pues ya va sobre un trabajo hecho, ¿no? Ya solo tiene que ir corrigiendo, retocando, mejorando. Pero digamos que no se enfrenta a un folio en blanco, ¿no? A un papel en blanco, a una pantalla en blanco, sino que ya la inteligencia artificial hace que pueda ser mucho más productivo. Pues esta misma idea del programador 10X yo la he querido llevar a el consultor o el político 10X, es decir, utilizar las herramientas de la inteligencia artificial para ser 10 veces más productivos. La pregunta es si pronto seremos 100 veces, ¿no?, más productivos o 1000 veces más productivos. Pero lo que está claro es que la inteligencia artificial siempre nos ayuda a ser más rápido. Yo siempre digo que la IA es más y más rápido. Más cantidad y más rápido. Eso es lo que nos está ayudando la inteligencia artificial, entre otras muchas cosas. Y para ver cómo está impactando en la consultoría o en el trabajo de la comunicación o de la gestión de la consultoría, pues Harvard, la revista de Harvard, hizo un estudio con la consultora Boston Consulting Group, que seguramente es la consultora más importante del mundo o una de las más importantes del mundo, y vieron que aquellos que usaban ChatGPT 4 pues eran más rápidos y lo hacían con más calidad. Y este estudio está ya en la prehistoria, porque este estudio es al inicio de la salida de ChatGPT, es cuando ChatGPT salió al mercado. Es decir, estamos hablando de un momento incipiente de los modelos de lenguaje. Y sin embargo ya se veía un impacto positivo en los consultores, ¿no? Si hiciéramos este estudio de nuevo, ahora con ChatGPT 5, estoy seguro de que el resultado sería mucho más abultado. De una forma muy visual, en el artículo lo presentaban así, ¿no? Aquellos consultores que no usaban inteligencia artificial los veis en azul, los que usaban inteligencia artificial los veis en verde. E insisto, esto estaba con ChatGPT 4, ahora estaría mucho más delante, ¿no? La ola verde seguramente. Luego, un poquito más tarde, se hizo otro estudio ya con ChatGPT 4.5 y se vio algo diferente, algo interesante, ¿no? Ahí veis bueno, nada, ¿no?, que es el individual sin IA, que es el grupo base. Si hablamos de un equipo que no usa IA, pues cómo va aumentando la calidad respecto al trabajo individual. Pero fijaos, trabajo individual con IA en amarillo frente a trabajo en equipo con IA. Es casi el mismo resultado. ¿Qué nos está diciendo este resultado? Que en grupos medios de trabajo, en calidades medias de trabajo, una sola persona con inteligencia artificial puede tener un resultado tan bueno como todo un equipo de trabajo. Cual es llamativo, ¿no? Es bastante llamativo. Y tiene que ver con esta idea que os estoy diciendo, ¿no? Que tú desde tu casa vas a poder hacer una campaña electoral que antes solo podría hacer un gran partido. Un partido con muchos recursos, me refiero. Pero otra gráfica muy interesante es la de la derecha, ¿no?, donde vemos que
las mejores prácticas, ¿no? Aquellos que tenían los mejores resultados, eran equipo con IA. Es decir, aquellos que trataban a la inteligencia artificial como si fuera un miembro más del equipo, pues eran con diferencia los que obtenían mejor resultado. Esto es algo que os recomiendo continuamente, que utilicéis a la inteligencia artificial como parte del equipo, que le preguntéis ideas, que os corrija, que os ayude, que esté siempre constantemente trabajando con vosotros. No se trata de simplemente quedarnos con el primer resultado o con copiar y pegar lo que nos dice. Eso sería un uso negligente, un uso banal de una herramienta tan poderosa, sino que tenemos que intentar sacarle partido y que forme parte de nuestro equipo de trabajo, que tengamos interiorizado su uso, que la usemos continuamente y de una forma muy, muy positiva, ¿no? Que luego veremos cómo poder sacarle más partido. Bien, primera parte era hasta aquí. Me gustaría escucharos, ahora que ya llevamos un ratito, que yo he roto el hielo, pues me gustaría también, si alguien se anima a participar, que me cuente pues si usáis la inteligencia artificial, qué herramientas usáis, cómo lo usáis, si os gusta, si os da miedo. ¿Qué pensáis? ¿Quién se anima a romper el hielo? Es un momento, Kevin, complicado, ¿no? A ver quién se anima. Yo. Alejandro, venga. Bueno, primero que todo, buenos días para todos y todas. Me parece muy interesante el tema que estamos tocando. Siento que es como una nueva era y es una herramienta muy útil, pero hay que saberla usar porque pues también digamos que puede ser, siento yo que contraproducente como en algunos casos, ¿no? Y que si la uso, sí, la uso para algunas cosas, temas de pronto videos de Instagram y cosas así. Bien. Gemini, ChatGPT. Bien. Y ya. Perfecto. Pero pues sí creo que tiene que haber como una ley que dé como unos límites claros del uso de la inteligencia artificial. Eso sería un tema para otra clase. Eso ya nos llevaría a un tema muy complicado. Pero sí, sin duda es uno de los grandes debates que creo que vamos a tener en el siglo XXI. Juan Alejandro, también habías hablado, creo. Sí, claro, pues buenos días. En lo personal para mí sí me parece la inteligencia artificial como me genera un poco de miedo ya que pues es muy fácil generar dependencia frente pues a este recurso. Y además de eso es como, o sea, dejar el trabajo que haríamos los humanos, dejárselo como a una máquina, siento que también sería como un poco raro. Bueno, ese es uno de los grandes debates que tenemos actualmente, ¿no? Esa dependencia, pero claro, si pensamos en otras herramientas tecnológicas que han surgido a lo largo de la humanidad, pues nos han generado mucha dependencia, pero no tiene por qué ser malo. Por ejemplo, somos absolutamente dependientes de la rueda. La rueda es tecnología, lo que pasa es que es una tecnología que tiene miles de años, pero somos muy dependientes de esa tecnología. Imaginaos el mundo sin la rueda, ¿no? Sería un auténtico problema, al menos en el mundo actual, ¿no? Fíjate, los mayas llegaron a hacer grandes cosas sin la rueda, pero aquí en el mundo actual tendríamos problemas sin la rueda. O, por irnos más a la actualidad, Internet, los dependientes que somos de Internet. ¿Y eso es malo? Pues en algunas cosas será malo, pero en otras es muy bueno. Y al final yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Es como un cuchillo. Con un cuchillo tú puedes hacer un plato de cocina delicioso que gane premios internacionales o puedes matar a una persona, ¿no? Esto es lo mismo. Depende cómo uses esta herramienta, pues puede ser algo bueno o malo. Tatiana. Hola, buenos días. La verdad, pues personalmente yo era de esas que era muy negativa en términos al uso de la inteligencia artificial, pero desde este año, la verdad, yo estoy estudiando comunicación y precisamente en una de mis clases estábamos como en ese debate de si genuinamente la inteligencia artificial iba a reemplazar la tarea de los periodistas, de los comunicadores. Y de hecho surgió como una clase donde entendimos que no, ¿no? O sea, que esto también va un poquito a lo que tú hablabas de esa dependencia, pero es cómo nosotros utilizamos la inteligencia artificial. Entonces, ahora yo la utilizo
lo que es ChatGPT, Gemini, ahorita pues por temas también educativos y académicos estoy aprendiendo a utilizar IAs con generación de video, que son, o sea, es un plus totalmente avanzado, yo no sé cómo decir esto, pero hay cosas que la IA te hace en 5 minutos que a mí me tomarían una hora, entonces eso nos está como ayudando a optimizar esos procesos, ¿no? Y sí, la verdad, hace mucho tiempo no entraba como a estas conferencias, sino que hoy la vi y dije como lo quiero intentar, que quiero ver un poquito porque siempre la he utilizado como en el tema de comunicación, pero nunca la había como conectado con también el tema de política y gobierno, que me encanta. Entonces sí, creo que la inteligencia artificial, pues son esas dos como la que más utilizo y nada. Muy bien, Tatiana. Has sacado otro tema muy interesante que es la educación. Seguramente la inteligencia artificial, uno de los grandes sectores que está golpeando es la educación. Los profesores en muchos casos nos estamos resistiendo a implementarla o a que los alumnos la usen. Para mí es un gravísimo error, ¿no? Yo he visto universidades donde, no, tenemos que hacer los exámenes que tienen que ser todo a mano, los trabajos los tienen que hacer a mano en clase para que no usen la IA. Digo, estamos totalmente locos. O sea, cuando salgan de la universidad, la IA va a estar ahí. Porque no la uses en clase no significa que no la vayas a usar fuera. La pregunta es, ¿cómo yo logro como profesor integrar la IA dentro de la capacidad crítica del alumno y que no el alumno se convierta en una mera correa de transmisión de lo que dice la IA, ¿no? Pero bueno, eso sería también otro debate muy interesante. Y sí, lo que planteas de los vídeos, por ejemplo, cómo nos pueden ayudar a ahorrar mucho tiempo. O imaginaos lo que va a ser para Netflix cuando pueda hacer películas enteras solo escribiendo prompts a Google Video 5, ¿no? Estamos en el 3, a lo mejor en el 5 ya te hace películas. Y como el shock que puede representar, por ejemplo, a la industria cinematográfica o a la industria de los actores. Amparo. Amparo, si Buenos estás hablando... días. Hola. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias. Soy Amparo, para el que no me conozca, y quisiera abordar un punto que, si bien es cierto que tal vez no venga a la clase porque no les voy a Amparo, no sé si hablar de tienes cómo usar mala la IA en conexión una campaña porque no se te política, le escucha. corresponde al profesor. Sí voy a hablar uno de los impactos de la IA. Básicamente, pues, la IA, no solo me escuchen mejor. Sí, ahora se te escucha bien, Amparo. Comentaba que aprovechando que aquí hay nuevas figuras políticas que estarán en el escenario local, departamental o nacional en unos años, desde ya se planteen como la dependencia, quizás sí, en la relación, cómo afecta la dependencia de la IA, de los teléfonos, en las relaciones sociales. Ayer casualmente estuve con un tío que básicamente me habló me hablaba de cómo se comunicaban por telégrafo. Y yo le dije, ¿dijo Telegram? Y dijo, no, telégrafo. Y yo, ¿qué es eso? No sé, yo nunca había escuchado de eso. Entonces, dijo, yo era fan de eso, yo le escribí a mi novia en Bogotá con los como esa cosa. Eran cartas, me dijo él. Y tocaba poner un post-it y la llamada era muy costosa. Ya habían teléfonos, pero la llamada a larga distancia era muy costosa, entonces preferíamos mandar las carticas. Y en la cartica escribíamos todo lo que tocaba decirle: tía, por favor, venga al bautizo de su sobrino que ya está grande, tráigale regalo. Era en una carta y yo le dije, yo pensaba que eso era como de los 1600 las cartas. Entonces, em, él no se adapta a la IA, dijo, no, yo eso no sé usar, yo eso no sé, eso yo a lo mucho puedo utilizar el Google para una consulta. Entonces, sí, la adaptación es importantísima, importantísima. Yo lo escuchaba a él hablar de su Telegram o telégrafo y yo decía, yo no podría vivir en esa época. Ah, claro. Entonces, te das cuenta qué tan dependiente eres del internet, de un celular para llamar
a tu familiar que está incluso ahorita una videollamada en España, tú. Ujú. Así es. Entonces, pero también el impacto social que genera, ¿no? Digamos, si hablamos, por ejemplo, de las aplicaciones en general y ahora todas vendrán con IA después, hablábamos de cómo genera aislamiento. ¿Por qué? Porque todo lo tengo en el celular, entonces no, ya no salgo con los amigos, ya no salgo a la reunión del trabajo, simplemente es por Meet, y eso afecta porque somos humanos, o sea, la interacción persona a persona, de tú a tú, es necesaria y la IA en cierto modo nos lo está quitando, porque como acabas de decir, ya no necesito un equipo de trabajo en, haciendo la campaña política, sino necesito mi computador y ya, y yo en mi cuarto y en lo que dijo ella, en una hora saco el video y listo. Claro, pero Y hay, Amparo, probablemente un matiz importante. afecta. Sí. No obstante, obviamente yo soy muy, muy, muy partícipe de que nos adaptemos, de que la utilicemos con toda la prudencia posible y todo eso. No obstante, lo que pongo de facto es afectaciones sociales que podrían surgir en un futuro, que básicamente, y no solo sociales, sino también esto, no sé, el meme clásico, ¿no? Acabas de preguntar qué edad tiene Katy Perry y ChatGPT te gastó como 3 litros de agua que los necesita un niño en África, ¿no? Todo el problema del impacto ambiental que tiene la IA, todo eso, estamos hablando con gente que va a ser política en un futuro o están perteneciendo a un grupo político y eso hay que ponerlo de debate, no solamente cómo nos ayuda o cómo no volvernos tan dependientes o cómo lo podemos utilizar sin que la IA nos utilice, sino también el impacto social y ambiental en general de la IA. Ujú. Muchas gracias, Amparo. Bueno, has tocado muchos temas, así por comentar rápidamente y que no se nos vaya el tiempo. En primer lugar, tu tío dice, no me voy a adaptar a la inteligencia artificial, como mucho buscar alguna cosa en Google. Bueno, lo que está ocurriendo es que Google ya te responde con inteligencia artificial. Muchas veces cuando hacéis preguntas no te ofrece resultados de web, sino que te ofrece una respuesta de Gemini, que se genera automáticamente en función de tu búsqueda. Por tanto, fijaos si es sencillo usar la inteligencia artificial, que la está usando, aunque no se dé cuenta o aunque no quiera. Luego también mencionaba lo del agua. Es cierto que los modelos se han entrenado gastando bastantes recursos, pero sin embargo los datos publicados por Google y por OpenAI demuestran que las consultas de ChatGPT, por ejemplo, consumen menos que 9 segundos de televisión. Es decir, 9 segundos de una televisión consumen más que las consultas al ChatGPT, ¿no? Y podríamos pensar cuánto estamos viendo la televisión, o ahora mismo todos nosotros con los ordenadores o los móviles encendidos. Es cierto que la IA empezó gastando mucho, pero a medida que avanza la tecnología se va acomodando bastante o está reduciéndose bastante el coste de consumo de energía y de agua. Pero obviamente todo tiene un impacto medioambiental. Ahora bien, si pensamos, por ejemplo, en un vídeo, ¿cuánto impacta medioambientalmente mandar a una productora con unos actores a una localización, transportarle en 3 o 4 coches, en avión los actores o generar un vídeo en inteligencia artificial? Entonces, todo tiene sus contras y sus pros, ¿no? Pero desde luego el impacto social va a ser muy grande, ¿no? Sobre todo en el mercado laboral, que ahí veremos que va a haber grandes desafíos y por eso la política tiene que estar al tanto porque va a ser la que sufra muchos de estos desafíos. Y yo os decía, sí, tú con un ordenador puedes hacer un equipo, puedes trabajar como un equipo, pero cuidado, lo que te estoy diciendo es que la IA te puede liberar mucho tiempo también para hablar con las personas. Es decir, en lugar de hacer trabajo rutinario, trabajo burocrático o estar ahí detrás de la pantalla del ordenador, que eso lo puede hacer la IA, tú puedes ir a hablar con la gente, que eso la IA todavía no lo va a hacer o no va a tener siempre ese contacto humano que nosotros podemos representar. Pero sí, por ejemplo, como decías por el chat, el mercado laboral va a ser un impacto bastante importante y por eso ya algunos hablan de la renta básica universal. Bueno, por seguir avanzando, algunos datos, antes de entrar a las herramientas, ¿no? Algunos datos para, como decía Amparo, que es bueno que conozcamos porque vais a liderar el ámbito político, en este caso de Colombia. Desde los estados más básicos hasta los más altos, seguro que vosotros vais a estar liderando el próximo futuro
o el inmediato presente de Colombia. Por eso es importante que algunos temas les tengáis en la cabeza y sepáis a qué os vais a enfrentar en el futuro. Andrew Ang, que es uno de los grandes exponentes de la IA, nos dice: la IA es la nueva electricidad, transformará todos los sectores de la actividad y creará un ingente valor económico. Y lo estamos viendo, ¿no? Cómo está afectando a todos los sectores, prácticamente a todos los sectores, y los está transformando radicalmente. ¿Cuál es el problema respecto a lo que decía Amparo, por ejemplo, del telegrama o de Internet? Pues que antes los cambios eran relativamente lentos. Sobre todo antes del siglo XX, los cambios eran muy lentos, A partir del siglo XX los cambios se han ido acelerando, pero al ser lentos daban tiempo a las generaciones a irse adaptando. Pero ahora estamos viendo personas que nacieron cuando prácticamente no tenían luz. Mis padres, por ejemplo, en el pueblo pues empezó a haber luz cuando eran niños. En España, que después de la Guerra Civil era un país muy pobre, y tardó mucho tiempo en empezar a recuperarse, pues no había luz y no había vías de saneamiento. Y seguro que en zonas de Colombia pues ocurre esto. Y estamos viendo que personas que nacieron cuando casi no había luz y ahora de repente están viendo a un algoritmo que es capaz de hacer actividades por sí mismo e incluso componer poesía o componer música. Y eso en el transcurso de una vida. Esto nunca antes pasaba en la historia, ¿no? Antes los cambios eran mucho más lentos. Y ese es el gran reto al que se va a enfrentar la política. Los políticos vamos a tener herramientas del siglo XIX, ¿no? Sistemas construidos en constituciones y estados liberales armados en el siglo XIX, lógicas políticas del siglo XIX, con ciudadanos nacidos en el siglo XX-XXI, pero con tecnología del siglo XXII casi, ¿no? Ya con tecnología muy futurista. Y ese desafío de intentar envolver a una tecnología tan pujante con unas herramientas tan antiguas es bastante complicado. De ahí que estados autocráticos como China o Rusia pues tengan cierta ventaja en algunos de estos aspectos, porque no tienen los frenos positivos, ¿no? Que nosotros tenemos a veces, ¿no? Que es la política democrática. Y esto es uno de los grandes desafíos a los que nos vamos a enfrentar en el futuro. Cómo estas autocracias utilizan la tecnología para anclar su poder y cómo las democracias, pues es un poco más complicado. Fijaos lo rápido que también se adaptan las tecnologías, ¿no? Cuando funcionan. Esta es una foto de 1900 en Nueva York, donde eran todos carros de caballos y un carro de motor, ¿no? De combustión. Y en 1913, es decir, solo 13 años después, la foto es justamente al revés. Había solo un carro de caballos y todos los demás carros de combustión. Y mira, hablábamos de lo fácil que es usar la inteligencia artificial, ¿no? O sea, por ejemplo, mi madre jamás ha podido usar un ordenador porque es incapaz de mover el mouse, el ratón, por el escritorio. O sea, no es capaz de aclararse. Sin embargo, es capaz de usar un teléfono móvil porque es táctil. Y usa inteligencia artificial porque la tiene al final en WhatsApp o la tiene en el propio Google, ¿no? Cuando buscas. ChatGPT tardó solo 5 días en llegar a 1 millón de usuarios, cuando Instagram tardó 75, Spotify tardó 150 días, ¿no? O sea, la gente empezó rápidamente a ver lo fácil que era y lo útil que era para aplicar. Pero por otro lado, seguramente por ahora estemos viviendo ese pico de expectativas sobredimensionadas, ¿no? Esto es lo que se llama el ciclo de sobreexpectación, cuando se hable de una tecnología nueva. Después de ese pico de expectativas, bajamos a un abismo de desilusión, donde la gente dirá, pues esto no vale para nada, al final no es tan útil, o se equivoca, o ¿no? Tendremos un pico de desilusión, pero luego llegaremos a una meseta media, donde será como Internet, ¿no? Donde empecemos a ver realmente, o no seamos capaces de prever lo mucho que nos va a transformar la inteligencia artificial, al igual que no fuimos capaces de prever lo mucho que nos iba a transformar Internet. En palabras de Roy Amara, científico, nos dice: nuestra tendencia es a sobreestimar los efectos de una tecnología en el corto plazo y subestimar el efecto en el largo plazo. ¿No? A lo mejor ahora hacemos grandes predicciones de ciencia ficción que quizás no se cumplan o tardaría muchísimo tiempo en cumplirse, más de lo que pensamos, pero sin embargo nos costaría mucho ser capaces de adivinar todo lo que vamos a ser capaces de, o todo lo que va a ser capaz de hacer la inteligencia artificial, ¿no? O lo que nos va a transformar la inteligencia artificial.
Y fijaos esta curva de desarrollo. Esto demuestra, fijaos, imaginad en vuestra mente, ¿no? Comparad esta curva de desarrollo comparada a la curva de aprobación de una ley. Por ejemplo, aquí en España, el gobierno tiene que diseñar, o sea, los funcionarios del gobierno la tienen que diseñar, se lleva al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros aprueba llevarla al Parlamento, el Parlamento negocia con los grupos parlamentarios ponen enmiendas, las enmiendas se aprueban o se rechazan, la ley se lleva al Parlamento, se vota o no se vota, luego va al Senado. Estamos hablando de una dilatación enorme a la hora de aprobar una ley y, sin embargo, fijaos cómo está evolucionando la tecnología de la inteligencia artificial. La tendencia de esa curva, ¿no? Que es increíble. Y cómo cada vez hace tareas más amplias. Y este gráfico es muy revelador, ¿no? Tenemos antes el prompting, ¿no? Había ingenieros de prompting que se dedicaban pues, a hacer instrucciones muy elaboradas, porque si no, no te daba buenos resultados la IA. Y luego tenías además que tocar mucho el resultado que te daba. Y vemos en este gráfico cómo cada vez la inteligencia artificial, pues tenemos que hacer nosotros menos y la IA cada vez hace más, entonces es más fácil de usar. Ya no hay que hacer un gran prompt, sino que muchas veces es simplemente hablar con la inteligencia artificial y te va dando lo que tú necesitas. Y cuanto más te conozca, mejor te lo da. Y ahí volvemos al tema de Amparo, de esa dependencia. Cada vez seremos más amigos o dependientes de nuestro modelo. Por ejemplo, yo uso mucho ChatGPT y uso también Gemini, pero menos. Entonces, a veces le pido cosas a Gemini y digo, es que no me entiende, ¿no? A mí quien me entiende es ChatGPT, ¿pero por qué? Porque como estoy mucho más en contacto, sabe perfectamente a qué me dedico, en qué proyectos estoy, qué necesito, qué suelo pedir. Cuanto más me conoce, mejores resultados me da. Y llegará un momento donde para mí sería muy difícil salir de ChatGPT, porque me conoce muy bien, tiene demasiada información para mí. ¿Eso es malo? Sin duda una parte mala tiene, pero otra parte buena también, ¿no? Hay otro de los grandes debates sobre esa dependencia que vamos a tener de nuestros modelos y la información que esos modelos tienen personal nuestra, ¿no? De cada uno de nosotros. Y yo os preguntaría, ¿la IA piensa? ¿Qué opináis vosotros? ¿La IA piensa o no piensa? Podría preguntaros, ¿es un ser consciente? Entraríamos un poco al mundo de la filosofía, pero bueno, por no ir tan arriba, oye, ¿piensa o no piensa la IA? Sin miedo, ¿eh? Aquí nadie hace el ridículo. Yo tampoco sé la respuesta exactamente, ¿eh? ¿La IA piensa o no piensa? ¿Qué Pues opináis? yo Sí. digo que de pronto, digamos, uno alimenta y le da un criterio de la información que uno le vaya dando. Entonces, pues no es tanto como que piensa independientemente, sino que nosotros le damos como esa actitud o esa aptitud para que, digamos, sí piense, pero conforme a los suministros de información que le estamos dando. Claro, por aquí un compañero decía no da muchas más explicaciones, pero ha sido contundente, Mayoral. No sé si quieres explicarlo, Mayoral. ¿Jesús? Bueno, para mí prácticamente lo Sí. mismo que dice Sebastián, creo que fue el anterior. Creo que es un algoritmo que se alimenta y dependiendo pues a toda la información que se ha llevado a la red, pues de eso mismo trabaja. Ese es el material para poder también contrarrestar o poder responder a cada una de las inquietudes de todos, ¿no? Entonces, de esa manera, como de manera matemática, trabaja, pero pues no tiene esa posibilidad de pensar porque eso es innato del ser humano. Y por último, Jesús. Sí, yo hace poco justamente le pregunté cómo funcionan las IAs y hablaba justamente de recopilación de datos y conexión como de patrones para generar una respuesta. No implica que piense como tal. O sea, no es autónomo. Yo considero que el ser humano piensa porque es autónomo en la acción como tal, ¿no? Entonces, no piensa, solo responde a algoritmos y a patrones de programación. Muy bien. ¿Y Kevin? Sí, a mí me parece muy interesante esta pregunta, por eso quería responderla. Sí.
Y partiríamos por preguntarnos qué es pensar, ¿sí? Ajá. Y pensar es una conexión de ideas que nosotros lo hacemos pues en nuestro cerebro. Pero cuando vamos a entender los modelos de inteligencia artificial, pues nos damos cuenta que efectivamente piensan porque conectan ideas, ¿sí? Entonces nosotros lo vemos en ejes. Entonces se inyecta un prompt, una idea, una orden a una herramienta, sea cual sea, y esta a través de sus diferentes conexiones que va generando en un plano, va conectando variables y esto va generando pensamiento. Ahora, que si tiene conciencia es otra cosa absolutamente Ajá. totalmente diferente. Esa es muy buena reflexión, Kevin, ¿no? Bueno, como todas las que habéis hecho. Y es una pregunta difícil de responder, porque primero habría que plantearse eso, ¿no? ¿Qué es pensar? Si pensar es conectar ideas, desde luego piensa. Ahora, que sea consciente, todavía no. O creemos que no, ¿no? No tiene conciencia de su propia existencia. Pero es más, seguramente si preguntáramos si entiende el significado de las cosas que responde, probablemente tampoco. Al final, ¿cuál es la tecnología que está detrás de los modelos? Es la misma que cuando tú escribes un correo, cuando escribes un correo en Gmail, por ejemplo, y tú pones hola, y entonces automáticamente te pone Kevin, ¿no? Hola Kevin, ¿cómo estás? ¿No? ¿Sabéis lo que os digo? Esa predicción del texto. Funciona lo mismo. La misma tecnología que hay detrás de eso es lo que está en los modelos. Lo que pasa que es muchísimo más compleja, con muchos más patrones. Al final los modelos están diseñados para agradarnos en la respuesta en función de la probabilidad de lo que esperamos responder, leer, ¿no? de su respuesta. Y entonces nos puede dar una sensación de que están pensando. Pero desde luego hay un libro muy interesante que os recomiendo, que es de Adela Cortina, que se llama Ética o Ideología de la Inteligencia Artificial, y hablaba de un tema que ha tocado un compañero, que es la autonomía. ¿Es autónoma una IA? No, por ahora. Por lo menos por ahora no hay IAs autónomas. Y aún así Adela Cortina, esta filósofa española brillante, te dice, y nunca podrá ser consciente porque no tiene cuerpo. Y es una reflexión muy interesante, porque ella dice, lo que nosotros nos da la medida de la realidad es nuestro cuerpo, es la física del cuerpo, ¿no? El saber, el estar en contacto, el sentir, el saber las consecuencias de los actos para nuestro cuerpo. Eso es lo que nos hace también ayudar a ser conscientes de lo que somos. Y Juan, rápidamente, por favor, que si no se nos va el tiempo. Sí, o sea, tengo más que todo una pregunta y es, ¿existe alguna posibilidad que la inteligencia artificial se haya salido de nuestras manos? Bien, eso si me permite, lo vamos a dejar un poquito más adelante y te respondo, ¿vale? Listo, ok. Pero quería hablar brevemente de esto para cerrar el tema antes de entrar a tu pregunta, y es si piensa, ¿no? Paradójicamente, no sé si conocéis a Daniel Kahneman, si Eduardo os hablaría de Daniel Kahneman, supongo que sí, que nos habla de que tenemos dos sistemas de pensamiento, uno rápido, lleno de heurísticas, lleno de sesgos cognitivos, que es muy rápido en su forma de pensar y que toma decisiones al instante, y luego un sistema más racional, por decirlo así, que es más lento. Y nos ha sorprendido porque siempre pensábamos que los ordenadores llegarían por el sistema 2, razón, algoritmo, pensar, matemáticas, y sin embargo, ChatGPT es bueno en el 1. Lo que hace ChatGPT es darte respuestas rápidas y toma decisiones muy rápido, pero a veces se equivoca. Incluso si tú se lo haces ver, no, te has equivocado, esto no es así. Ah, perdona, es que lo dije rápido, tal. Y vemos cómo está respondiendo por sistema 1, lo cual es increíble, que al final la inteligencia artificial nos esté adelantando por el sistema 1, que siempre ha sido la virtud del ser humano, que es que nosotros tomamos muchas decisiones de forma instintiva. Y por eso Eduardo os hablaría tanto del voto emocional, ¿no? Hay que emocionar en nuestra comunicación o hay que influir en la percepción, porque al final es como nos votan, ¿no? Casi nadie vota de una forma racional, sino que casi todo el mundo votamos de forma emocional. Pues la IA está impactando en ese sistema 1. Y ahora bien, Yuval Noah Harari, que tiene un libro que se llama Nexus, el libro, bueno, hay una parte que es muy buena, otra parte es muy aburrida, pero aún así os recomiendo leerlo porque el tipo es un genio de nuestro tiempo, ¿no? Harari. Y él nos dice, la pregunta debería ser, ¿hace falta que piense como nosotros para ser más inteligente que nosotros? Y pone el ejemplo del avión.
¿Un avión necesita plumas para volar más rápido que un pájaro? No. Los aviones vuelan mucho más rápido que cualquier pájaro y, sin embargo, no tienen plumas ni alas que se mueven. Que los pájaros son más eficientes, seguro, ¿no? Podemos decir muchas cosas a favor de los pájaros, obviamente, pero sin embargo hemos sido capaces de crear una máquina que es más rápida que un pájaro, que puede transportar mucho más peso que un pájaro y no necesita seguir la lógica biológica del pájaro. Por tanto, ¿por qué la IA tiene que pensar como nosotros para pensar mejor que nosotros? Y aquí entraríamos en todo un mundo filosófico, ¿no? Puede tener una conciencia diferente que la nuestra, puede tener una moralidad diferente que la nuestra, puede tener unos derechos, debe tener derechos cuando la IA sea autónoma. Son preguntas que no son de ciencia ficción, son preguntas a las que vuestra generación, y seguramente la mía también, nos tengamos que enfrentar. Son preguntas que siempre se ha planteado la ciencia ficción y que quizás nosotros realmente las tengamos que plantear en los parlamentos o en los palacios de gobierno. Y por otro lado tenemos la paradoja de Moravec, ¿no? Que nos dice, comparativamente es más fácil conseguir que las computadoras muestren capacidades similares a las de un humano adulto en test de inteligencia y difícil o imposible lograr que posean las habilidades perceptivas y motrices de un bebé de 1 año. Esto es lo que hablábamos ya de la cortina, ¿no? De lo importante que es el cuerpo. Por ahora es muy difícil que los robots hagan lo que hace un bebé de 1 año. Para que un robot haga lo que hace un bebé de 1 año, no tenemos tecnología, ¿no? No somos capaces de hacer una tecnología tan avanzada por la cantidad de patrones que maneja un bebé o cualquier persona y todo lo que percibe en un instante, ¿no? Los olores, ¿no? Ahora estáis en vuestra habitación o donde estés y me estás escuchando o a lo mejor de fondo tienes música o estás viendo una serie mientras yo hablo, yo qué sé, ¿no? Estás recibiendo un montón de elementos perceptivos y tu cuerpo más o menos, o tu mente es capaz de asimilarlos más o menos, y para una máquina sería imposible, ¿no? Imposible. O manejar al mismo tiempo el latido del corazón, la respiración, demasiados patrones, ¿no? Y sin embargo nuestro cuerpo es capaz de hacerlo. Y para una máquina eso sería muy difícil. Pero sin embargo, cada vez hacen mejor pues las cosas que nosotros considerábamos más elevadas intelectualmente, ¿no? Como escribir o componer música, etc. Y hay un libro muy interesante, y lo entronco con la pregunta que hacía el compañero, que es La ola que viene, ¿no? Que también os recomiendo leer. Mustafa Suleyman fue el fundador de DeepMind, que luego compró Google, que es uno de los grandes genios de la inteligencia artificial de nuestra era. Y él es un libro de política, no es un libro no es un libro de ciencia, o sea, no es un libro de ciencia, no es un libro técnico, es un libro de política fundamentalmente. Y él habla de las 4 olas que se nos vienen, o la ola que viene anclada en 4 tecnologías. Una es la inteligencia artificial, con todo esto que estamos hablando. Otra es la biología sintética, cómo apoyada en esta evolución tecnológica se puede implicar en la biología para poder, por un lado, hacer terrorismo muy peligroso, por ejemplo, creando virus que modifiquen ADN, bueno, cosas bastante terribles que espero que no se le ocurra a ningún terrorista, pero que son ahora posibles y baratas de hacer. Pero también al mismo tiempo estamos hablando de capacidad de configurar nuestro ADN humano, nuestros genes o nuestro cuerpo, ¿no? Estamos hablando de otro mundo de posibilidades. En tercer lugar, la computación cuántica, los ordenadores cuánticos que son infinitamente más potentes y rápidos que los ordenadores actuales, los quarks frente a los bits son 0 y 1, los quarks es a la 16, ¿no? O sea, estamos hablando de una velocidad exponencial. Lo que pasa que todavía esos ordenadores no se han sido capaces de que funcionen correctamente, ¿no? Y ni mucho menos de abrirlos al personal computer, ¿no? A que cada persona pueda tener su ordenador cuántico. Y en cuarto lugar, pues una tecnología de energía, que esa todavía está un poquito en el aire, que sea capaz de alimentar todo esto de forma limpia y barata, ¿no? Que ese es el gran desafío. Pero imaginaos, ¿no? Inteligencia artificial anclada en una energía bastante barata y limpia y apoyada o desarrollada por computación cuántica. Estamos hablando de una evolución exponencial, ¿no? Y entonces lo que viene a decir Mustafa es, cuidado, porque algunos aspectos como la IA se nos está yendo de las manos y es importante que los gobiernos
pongan orden, porque si avanzamos más rápido de lo que lo podemos asumir, pues podemos tener un problema. Y contestando al compañero de qué desafíos tenemos, pues no lo había sacado de esta presentación, pero bueno, lo pongo rápidamente porque es un tema también interesante. La inteligencia artificial tiene muchos desafíos, pero yo siempre destaco dos porque creo que desde la política son dos también, bueno, desde la política y la filosofía, ¿no? Son dos cosas llamativas. Podríamos destacar muchas cosas, ¿no? Pero hay dos, que es el alineamiento y cómo saber si alguien más inteligente que nosotros nos está manipulando o ayudando, ¿no? Si empezamos por la segunda, hay una película que se llama Ex Machina, que os recomiendo ver, una película brillante. ¿Por qué? Tenéis que verla, ¿eh? Si no tenéis nada que hacer esta noche o mañana por la noche, que es domingo, os recomiendo buscar esta película y verla. ¿Por qué? Porque nos enfrenta a, como espectador, tú no sabes exactamente, bueno, es dos informáticos, dos grandes genios que están en una mansión y ahí hay un robot que está manejado por una inteligencia artificial y la película juega a que tú como espectador realmente no sabes si este robot está ayudando a uno de los protagonistas o lo está manipulando. Y eso es brillante, porque tú como espectador no lo sabes. Y te ponen en la tesitura de si tú ayudarías o no ayudarías, si tú harías o no harías. Y al final, ¿qué te está planteando la película? Oye, si llegara un algoritmo, aunque no fuera consciente, a ser mucho más inteligente que nosotros, que por ejemplo ya estamos viendo cómo ChatGPT, por ejemplo, ChatGPT es capaz de tener mejores resultados en matemática y en ciencia que el 99% de los humanos, lo cual ya es interesante, ¿no? Y ya es capaz de responder y hacer tareas nivel doctorado, cosa que la mayoría de los humanos no somos capaces de hacer, y es capaz de ganar concursos de matemáticas, cosa que la mayoría de los humanos no podemos hacer. Es decir, y bueno, se han hecho investigaciones que demuestran que ChatGPT 4.5 era mejor persuadiendo que la gran mayoría de las personas. Vosotros sois comunicadores, políticos, y sois buenos comunicando y persuadiendo, estoy seguro, pero la gran mayoría no es así. Y en cambio la inteligencia artificial es muy buena en general y puede ser capaz de seducir, manipular a mucha gente, ¿no? Si se usa de forma negligente. Y en esta película te plantea esta situación. Oye, si es más inteligente que nosotros, ¿cómo puedo saber si me está manipulando para que yo haga lo que ella o él quiere o me está ayudando? Y esa duda puede ser que siempre la tengamos, ¿no? Ese es uno de los grandes desafíos. Cómo ser capaz de esto, ¿no? De poder gestionar, de poder relacionarnos con alguien que puede superarnos en inteligencia. Un shock en nuestra humildad, ¿no? Como siempre especie supuestamente superior del planeta, ¿no? Pues ahora nos vamos a enfrentar a nuestra propia medicina, ¿no? A una entidad que puede ser más inteligente que nosotros en un medio plazo, ¿no? En un largo plazo. Y el gran problema que tenemos actualmente, bueno, actualmente, o que puede que tengamos siempre, es el alineamiento. ¿Qué es esto del alineamiento? ¿Cómo nos podemos asegurar que la inteligencia artificial tiene los mismos objetivos en general, en amplio espectro, y los mismos ideales o la misma moralidad que nosotros? Y esto es algo que no tiene solución tan fácil. De hecho, ya estamos experimentando algunos problemas en este sentido. Por ejemplo, Google, cuando hizo el algoritmo de YouTube, le dijo a YouTube, quiero que tengas más visualizaciones, ¿no? Ese era el objetivo humano, ten más visualizaciones. Entonces YouTube, ¿qué se dio cuenta? Que el algoritmo de YouTube, que si mostraba contenido más radical, ¿no? Un contenido más fuerte, pues conseguía más viralidad, ¿no? Enganchaba más al usuario. Entonces, el algoritmo dijo, si yo a los usuarios les muestro contenido más violento, más intenso, más radicalizado, el usuario ve otro vídeo, y luego otro vídeo, y luego otro vídeo. Entonces, Google quería radicalizar a sus seguidores o mostrar contenidos más duros.
Probablemente no me imagino en una reunión diciendo, oye, vamos a generar un algoritmo para que la gente vea cosas horribles. Seguramente no, pero el algoritmo tuvo ese impacto indeseado. El objetivo era uno, pero tú no puedes prever, a veces no es fácil prever cómo el algoritmo va a cumplir ese objetivo. Se hizo un videojuego en el que el objetivo era que el algoritmo ganara el máximo puntos posibles en una carrera de barcos, ¿no? Entonces, en el juego, tú ganabas puntos por ganar la carrera de barcos o por entrar en el puerto, como si fueran los boxes de una carrera de Fórmula 1. Entonces, el algoritmo se dio cuenta que era mucho más eficiente entrar y salir continuamente en el puerto que hacer el recorrido del circuito, de la carrera de barcos. Entonces el algoritmo acabó haciendo así todo el rato, ¿no? Circulitos, 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 en lugar de hacer la carrera. El programador del videojuego no quería que ocurriera eso. Él tenía un objetivo y pensaba que se iba a cumplir de un modo, que es que el algoritmo haría la carrera muy bien. Y sin embargo, no. Optó por esa otra solución. Este es un problema de alineamiento. Claro, estamos hablando de cosas que son más o menos inocentes. Pero a medida que esto crezca, el problema de alineamiento puede ser más grave. Porque si tú tienes una IA que está, por ejemplo, en el mundo de la defensa y le dices que su objetivo es eliminar a los enemigos, y si en el alineamiento hay un malentendido en lo que se entiende como enemigo, puede haber un problema muy grave. Por ejemplo, Nick Bostrom, que es un filósofo que se encarga de pensar sobre la tecnología y la inteligencia artificial, pone un ejemplo un poco humorístico, pero que, bueno, tiene su sentido. Dice, imagínate que hay una IA a la que le pedimos que construya una máquina de clips para poder juntar las páginas, ¿no? Las hojas, no sé cómo se llama en Colombia. Kevin, ¿se llama clip también? No sé si tengo alguno por aquí. Sí. Clip, ¿no? Bueno, clip. Imaginaos que para hacer una máquina de clips y entonces le decimos al algoritmo, oye, construye los clips, todos los que puedas, lo más barato que puedas y lo más rápido que puedas. Entonces el algoritmo empieza a producir y se da cuenta que, oye, la mayor fuente de hierro está en el centro de la Tierra. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Construye una tuneladora para perforar el centro de la Tierra y ahí tener hierro infinito. Acaba perforando el centro de la Tierra y el planeta se destruye, ¿no? Entonces, llega el fin de la humanidad, llega el fin del planeta porque le dimos una instrucción al algoritmo de que construyera clips lo más rápido, lo más barato posible. Es un chiste, pero explica muy bien cuál es el problema del alineamiento, que como digo, no es de ciencia ficción, está existiendo ya hoy en día. Está existiendo ya hoy en día. Y los filósofos se están preguntando, ¿cómo podemos inculcar a la IA los derechos humanos? Para que cuando tome decisiones esté basada, sus respuestas siempre tengan como base los derechos humanos. Y no es tan fácil de hacer. Y no es tan fácil de hacer. Ni siquiera es fácil de hacer un botón de desenchufar. No es tan fácil de hacer. De hecho, si le preguntáis a ChatGPT cómo empezaría a dominar el mundo, pues siempre empieza hablando de la desinformación y de la manipulación, ¿no? Nunca utiliza la violencia, sino que utiliza otras vías. Por eso el problema de los alineamientos es bastante complicado. No sé si te respondí, espero que sí, pero bueno, para mí estos son los dos grandes desafíos que, como digo, no son de ciencia ficción, ¿eh? Son cosas que pasan hoy en día. Bueno, ¿seguimos? ¿O tenéis alguna otra duda? Bueno, si no tenéis así más curiosidades, vamos con la parte ya de herramientas, que hay muchísimas herramientas, pero bueno, os traigo aquí algunos ejemplos para que podáis verlos. Seguro que algunas cosas las conocéis, pero bueno, quizá no todos. ¿En qué cosas nos puede ayudar la IA? Pues en muchas, ¿no? Pero bueno, por un lado tenemos análisis y procesamiento de grandes volúmenes de datos. Esto a mí se me escapa, ¿vale? Pero si buscáis, pues yo no soy informático, pero si buscáis gente que esté en el mundo de la tecnología, actualmente, por ejemplo, con Vertex, que es de Google, pues se pueden analizar de forma automatizada o digamos que la IA
que puede sacar patrones a partir de los volúmenes de datos limpios y ordenados que tú le des. Incluso ChatGPT Plus, perdón, sí, Plus, ¿no? Como, bueno, ahora me lío, no sé si Plus o el Pro, es decir, el caro, si tú pagas los $200 o euros al mes que piden, con ese ChatGPT también puedes hacer grandes análisis de datos. Y por otro lado está Zapier, que con poca programación, de una forma muy sencilla, también se pueden hacer automatizaciones. Por ejemplo, tú le puedes tener un formulario de Google, a ese formulario de Google le subes una serie de campos, por ejemplo, dónde has estado, con quién te has reunido y qué has dicho, rellenas ese formulario de Google, eso, formulario de Google se conecta con una API de ChatGPT, te redacta la noticia y después incluso te la puede publicar, Zapier te la puede publicar en un blog o en una página web. Todo ese proceso se puede automatizar de una forma relativamente sencilla y lo único que hay que pagar es APIs de ChatGPT. Esto un diseñador, un programador, lo hace fácil y barato porque, como digo, es algo relativamente sencillo y puede ser algo interesante para vosotros porque estás en cualquier pueblo de Colombia o en cualquier barrio de Colombia, rellenas tu formulario que previamente has preparado y de forma automática Zapier te puede publicar una entrada en una página web o una entrada en Facebook o en lo que sea, ¿no? Y te lo puede hacer de forma automatizada con texto redactado por ChatGPT. Estas cosas pues lo podéis probar, ¿no? Podéis investigar para hacerlo y tenerlo preparado para antes de la campaña. Dos, a esto sí lo podéis hacer con ChatGPT básico, ¿no? Que es creatividad estratégica y diseño de narrativas. Por un lado podéis hacer investigación profunda o análisis de grandes contextos y para esto recomiendo Google Studio, que no sé si lo conocéis. Espera, os voy a compartir toda mi pantalla porque como voy a ir saltando de una pestaña a otra, si no, no lo vais a ver. Vale. Vale, comparto ahí toda la pantalla y este es Google Studio. Esto, lo que pasa es que os veis reflejados, ¿no? O me veis a mí dos veces, Kevin. ¿Sí? Espera, si cierro esto. Ahí no. Google Studio es Gemini, pero más pensado para programadores o diseñadores. Entonces, ¿qué tiene Google Studio? Bueno, aquí podéis elegir los modelos que queréis usar, ¿vale? Por ejemplo, el Pro o el Flash o lo que sea, o en la Nova Banana, que ahora está tan de moda para hacer imágenes. Y podéis aquí modificar cosas que tienen más que ver con la programación para conseguir mejores resultados. Y podéis usar hasta 1 millón de tokens. Hasta 1 millón de tokens, que es muchísimo, 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 muchísimo. Y con ese 1 millón de tokens, pues podéis llegar a incluso subir un libro de 700 páginas y hacerle preguntas sobre ese libro. O puedes subir un vídeo de hasta 1 hora y hacerle preguntas sobre ese libro, ¿no? O sea, puedes hacer bastantes cosas porque tienes eso, 1 millón de tokens disponibles. Y luego también tiene otra cosa interesante que es el streaming, que tú puedes compartir pantalla, hacerle preguntas en directo, o puedes compartir tu webcam y hacerle preguntas de lo que está viendo en directo. Esto si lo queréis probar, esto os lo muestro sobre todo para el contexto, por si tenéis que analizar mucha información. Por ejemplo, subirle la ley electoral de Colombia, subirle el boletín oficial del municipio, yo qué sé, tenéis que subir documentos de mucha información, lo cargáis aquí y podéis hacerle preguntas porque Google te da acceso a un gran volumen de datos. Más, también podéis hacer con ChatGPT
se puede hacer fact-checking, ¿no? Le podéis hacer preguntas sobre si algo es correcto o no es correcto, si algo está bien hecho o no está bien hecho. También le podéis pedir que os ayude a hacer investigaciones profundas. Sabéis que el mejor ingeniero de prompt es el propio ChatGPT. Entonces tú le puedes decir, ayúdame a redactar un prompt para realizar una investigación profunda no sé, dime un barrio de Bogotá, por favor, Kevin. Un barrio de Bogotá puede ser, no sé, María Paz en Kennedy, María Paz, en la localidad de Kennedy. Kennedy, Sí. ¿sí? Vale. Y entonces empieza a pensar aquí y nos va a dar un prompt, seguramente bastante elaborado, para poder hacer esta investigación. O incluso ahora con ChatGPT 5 ya directamente te echa la investigación directamente, ¿no? O lo que está investigando. Pero a lo que quiero deciros es que en lugar, si tenéis que pedir cosas complejas, lo mejor es que le pidáis el prompt al propio modelo. Por ejemplo, aquí nos ha hecho el prompt, ¿no? Nos dice rol y tono, tema, objetivo general, preguntas guía, alcance y delimitación. Fijaos, ¿no? Para que a ti se te ocurra este prompt. O sea, estaríamos horas y horas pensando todo esto. Entregable, resumen ejecutivo, ficha técnica, mapas, análisis temático, matriz de Artois, línea de tiempo, ¿no? Formato de salida, encabezado, no sé qué, no sé cuál, entrega, Nos acaba de hacer un prompt de 2 o 3 páginas con todo lo que está pensado, de todos los elementos que tiene que tener en cuenta para poder analizar este barrio. Entonces, cuando queráis pedir algo complejo a la IA, lo que os recomiendo es que le pidáis el prompt a la propia IA. E incluso luego le podéis criticar. Incluso lo podéis hacer con IAs cruzadas. Pues le copiáis este prompt y se lo pegáis a Gemini y le decís, oye, ¿cómo se podría mejorar este prompt? ¿O qué puntos débiles ves? ¿No? Y ahí vas mejorando el prompt, ¿no? O sea, quiero decir, no os quedéis siempre con la primera opción que os dé, sino que podéis intentar ir mejorándola o criticándola. O incluso le podemos pedir al propio GPT que itere, ¿no? Le podemos decir, reflexiona sobre el contenido de este prompt y señala los puntos débiles y cómo puedes mejorarlos. Entonces ahora el propio GPT se pone a pensar y está calificando su propio resultado, ¿no? O sea, le estamos haciendo una especie de fact-checking, ¿no? Para que nos diga si todo lo que nos ha dicho es correcto. Si alguna vez le pedís datos concretos, es muy bueno pedirle cosas, o sea, una evaluación de sus propios contenidos. Oye, ¿existe este libro de verdad? ¿Existe esta bibliografía? ¿Existe esta referencia? O sea, le puedes ir cuestionando lo que te ha dicho para que realmente haga ese fact-checking, ¿no? Y nos aseguramos de que el contenido es bueno. Y fijaos, ¿no? Aquí le digo, dime los puntos débiles. Y entonces me está diciendo, pues, 9 puntos débiles, 10 puntos débiles, ¿no? O en 10 apartados, pues, qué debilidad ha encontrado y cómo la puede mejorar. Y nos da directamente nos echa la versión 2, que es teniendo en cuenta esos puntos débiles. Y ahora podríamos coger los 2 prompts y escoger, pues, lo que más nos guste de cada uno. Pero ahí vamos trabajando conjuntamente para obtener el mejor prompt y luego ya que nos ayude en el desarrollo de esa investigación profunda. No lo voy a hacer porque tardaría mucho, pero si yo le copio ahora todo este prompt y lo pego, pues empezaré a hacer una investigación densa y tardaría bastante tiempo, tardaría un ratito, y nos daría un informe completo del barrio de María Paz. No lo voy a hacer porque nos llevaría tiempo, pero que si tenéis curiosidad lo podéis hacer de vuestro barrio o de vuestra localidad y a ver qué os dice. Cuanto más pequeño sea el sitio o menos información hay en Internet de ese sitio, más difícil es que lo haga bien. Por ejemplo, María Paz, que es un barrio de Bogotá, que es una ciudad muy importante,
pues seguramente tenga bastantes datos, ¿no? Nos dé un informe fidedigno. Ahora bien, si se lo pido de Quintanilla de Onésimo, que es el pueblo de mi madre, pues a lo mejor no encuentra mucho, ¿no? Porque es un pueblo muy chiquitito. Entonces, eso también tened cuidado porque en función de dónde seáis, os puede dar un resultado pues, que sea un poquito mejor o peor. También incluso podéis hacer tormentas de ideas. Le podéis decir, por ejemplo, le podemos decir, dame ideas para proponer en una campaña en el barrio de María Paz. Y entonces aquí me está dando, me echa unas ideas, ¿no? Vale. Por ejemplo, copio las 3 primeras, abro otra conversación, lo pego en ChatGPT y le digo, la IA me ha generado estas ideas para el barrio Paz, María Paz de Bogotá. Critícalas y a partir de ellas genera ideas mejores. Y entonces aquí me empieza a criticar las ideas para que yo también pueda conocer puntos negativos de las ideas que me ha dado. Y luego me da unas propuestas mejoradas. O sea, digamos que estoy haciendo una tormenta de ideas con la propia IA. Y aquí lo interesante es que yo me tira mis propias ideas, ¿no? Que en este caso no las tengo porque no conozco el barrio, pero bueno, vosotros podéis meter vuestras ideas, decirle que a partir de vuestras ideas os dé nuevas ideas, que critique vuestras ideas, que mejore vuestras ideas, juntar tus ideas con las de la IA y a partir de ahí volver a pedirle más ideas, ¿no? Ahora, aquí tenemos estas nuevas ideas. Si yo abro la conversación anterior y le digo, he mejorado las primeras ideas, critícalas y vuelve a mejorarlas. Uy, perdón, le he dado al intro. ¿No? Y aquí lo mismo, pues voy iterando, si es que no me gusta, le puedo ir dando ahí más le voy apretando más para que me explique mejor las ideas o para que me saque más puntos de vista o para que me saque más aspectos negativos. De hecho, luego le podría decir, oye, ¿y la oposición del partido X cómo me podría criticar? ¿Cuáles son los puntos débiles o cómo la oposición podría atacarme en los puntos débiles? Y que me prepare los argumentarios para luego yo ser capaz de darle vuelta a esos argumentos, ¿no? Esa es una forma de ir trabajando con la IA, por ejemplo. Y ahora tenemos a ChatGPT 5, que como sabéis salió hace poquito y nos da muchas opciones muy interesantes respecto al 4. Por ejemplo, nos permite tener conversaciones más largas y mantener la coherencia en esa conversación. Se adapta mejor al público que le digamos. Es más pedagógico, explica mejor las cosas, es más creativo y además algo muy interesante es que antes ChatGPT era o creativo si usabas 4.5 o bueno razonando si usabas, por ejemplo, 3 o 1. Y sin embargo ahora ChatGPT 5 te mezcla las dos cosas, razona y es creativo a la vez. Te puede dar planes, o sea, más detallados, te puede hacer conversaciones o simulaciones más realistas. Esto es algo muy bonito. Si alguna vez lo habéis probado, le puedes decir, oye, debate como si fueras Aristóteles y Platón sobre la idea de libertad. Entonces, en función de todo el conocimiento que tienes sobre Platón y Aristóteles, te va generando una conversación ficticia. Se pueden hacer cosas muy bonitas para educación. Puede hacer creatividad más larga, puede hacer resúmenes mucho más precisos, más eficiente también. Más práctico, supuestamente es mejor en muchas cosas. Algunas personas la han criticado porque perdió contexto y también quitaba la libertad de poder elegir el modelo, pero yo creo que para el usuario general es mejor.
sea, si eras un gran experto en GPT-4 o 3 y demás, igual has perdido, porque has perdido esa libertad de poder elegir, pero para el usuario normal y corriente es mucho mejor, porque de una forma más sencilla te da resultados infinitamente superiores. Digamos que hubo un autor en Twitter que dijo, el techo ha subido poco, pero el suelo ha subido muchísimo. Es un buen resumen, ¿no? O sea, ChatGPT-5 es mejor para el usuario medio, aunque a lo mejor el usuario más experimentado ha perdido un poco de libertad, es mucho mejor para el usuario medio. ¿Qué nos permite también? Pues nos permite personalizar, sobre todo con GPT-5, personalizar y segmentación de mensajes. Yo puedo pedirle a la IA que una misma política para el barrio de María Paz me la transforme en un mensaje para los jóvenes o también para los adultos mayores. Eso antes, que era un trabajo durísimo para la gente de comunicación, porque tenías que hacer mucho esfuerzo de adaptar el mensaje a todos los públicos, ahora la IA te lo puede hacer al instante. Y eso ahorra muchísimo tiempo. E incluso puede redactarte notas de prensa adaptadas a cada público objetivo. Por ejemplo, le puedes redactar un contenido para Facebook, pero que también al mismo tiempo te haga una nota de prensa para los medios de María Paz, pero que también te haga una nota de prensa para los medios de todo Bogotá. Y todo eso lo puede hacer muy rápido, muy rápido. Y por supuesto también, como hemos comentado ya, nos permite generar contenido multimedia. Y aquí os enseño algunas herramientas. Por ejemplo, Suno, que hace canciones. Esta canción la hicimos para un partido político ficticio. Bueno, no sé si se está oyendo porque a lo mejor no se oye. Pero si no, espera que os comparto. ¿Conocíais Suno? ¿Alguien conoce Suno? ¿Lo habéis usado? ¿Nadie? Esto os puede venir muy bien porque podéis hacer vuestros jingles de campaña con Suno. De una forma muy sencilla, te puede incluso componer las letras y te compone la música, se adapta a cualquier género, música clásica, pop, reggaetón, lo que os guste, y podéis hacer vuestro jingle de campaña de una forma muy sencilla. Espera un segundo que me estoy aquí logueando. Lo tengo aquí. Ahí. Espera, perdón, que estoy aquí entrando. Vale. Mira, por ejemplo, ¿no? Con mi hija de 4 años, pues hicimos esta canción. No, esperáis, esta vez. Alejandra. Esta. Oye, qué bien. Alejandra corre, ríe sin parar. Entonces era una canción, le dije, oye, vamos a hacer una canción con tu hermana que tiene 1 año y tú que tienes 4. Las hojas bailan. Entonces le dije, oye, una canción que tenga estilo Disney y que hable de Alejandra, Un solo corazón. que redacta la letra. En el parque, su reino de ilusión. Alejandra y Abril jugando al sol. Redacta la canción, te compone la música y puede ser Un columpio vuela
o lo que risas sea. al cielo. Entonces, con muy poquito dinero, pues, podéis hacer un jingle de campaña que sea bastante espectacular. Más, también, por supuesto, con el propio GPT podéis hacer fotos que integren texto. El mejor generador de imágenes que integra texto es GPT, con diferencia. Luego, si os gusta mucho el tema de la imagen y de vídeos y demás, tenéis una web que se llama FreePic, que es española. ¿Qué tiene de bueno FreePic? Tiene una suite de IA que lo que hace es que tú puedes hacer muchas cosas. Puedes generar imágenes, vídeos, editar fotos, generar voz, generar sonidos, generar vídeos. ¿Y es su modelo? No, lo interesante de FreePic es que es un aglutinador de modelos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a generar imágenes, me da la opción de elegir Google, Flux, Mystic, o sea, me da varios modelos para elegir y dentro de cada uno de los modelos me da diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, Flux, que es buenísimo, ¿no? Es muy bueno en imágenes. Y luego, si por ejemplo me voy a vídeos, puedo elegir Google Video 3 o Kling, que también es muy bueno, ¿no? Me da diferentes vídeos, diferentes modelos de vídeo para que yo pueda elegir. Es decir, en una sola plataforma, pagando solo en una plataforma, tienes acceso a bastantes modelos. Y eso pues es algo que puede ser muy interesante, ¿no? Para que no tengas que pagar en cada modelo, sino que aquí te da muchas opciones. E incluso, como digo, puedes crear voz, puedes crear locuciones, puedes crear un vídeo que esté locutado, o sea, puedes hacer bastantes cosas interesantes. Otra que os puede venir muy bien es Gamma. Todo esto os lo voy a pasar, ¿eh? Os lo paso aquí bien para que tengáis los enlaces. Gamma es una aplicación que te hace presentaciones de forma automática. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a ChatGPT, ¿no? Y le digo, redacta 1000 palabras sobre el barrio de María Paz. Y entonces me redacta estas 1000 palabras, ¿no? Entonces, copiamos las 1000 palabras que nos acaba de hacer, ¿vale? Se las pegamos a Gamma, y nos puede hacer un documento, una página web o una presentación. Bueno, pues una presentación y le voy a pedir que me haga un resumen. Y entonces aquí me pasa ya, bueno, podría tocar mucho más para que me quedara lo mejor posible, pero me puedo elegir el color, si lo quiero rojo, gris, negro, lo que sea. Si lo quiero mínimo, conciso o detallado, voy a pedir conciso. En elementos visuales, que tome imágenes de la web o que haga imágenes de IA. O sea, puedo elegir que me diseñe las imágenes o que las busque. Vamos a poner que las busque, que como es un barrio que existe, y le puedo decir que me haga 10 diapositivas o las que sean. Como son, no me acuerdo cuántos puntos eran 8 o 9 puntos. Pues le vamos a pedir 10 diapositivas porque así le metemos la portada. Ponemos aquí. Y entonces, ¿qué nos hace Gamma? Pues Gamma, de forma automática, nos va a generar una presentación, que a lo mejor no nos vale tal cual, pero oye, pues en lugar de hacer un PowerPoint, un Canva de cero, pues lo que ocurre es que ya tenemos una base hecha importante y a partir de esa base, pues nos va luego, que luego podemos retocar, ¿no? O cambiar lo que no nos guste.
Bueno, como veis, aquí nos va construyendo toda la presentación y nos va buscando fotos que pueden ser más o menos acertadas y luego, pues las podemos cambiar o las podemos generar con IA o lo que sea. Después algo interesante que tiene es que tú le puedes ir pidiendo a la IA que te cambie las cosas. Es decir, yo le puedo decir aquí, oye, en lugar de ponerme foto, pues quita la foto y te la elimina. O aquí, en lugar de 3 aspectos, quiero que añadas un cuarto y te crea el cuarto. O oye, hay 4 aspectos, hay 3 aspectos, déjame solo 2 y te elimina uno, ¿no? Y luego es como cualquier programa de diseño. Y así, en unos minutos ya tenemos nuestra presentación sobre el barrio de María Paz. Como os digo, si decimos, oye, aquí son 3 aspectos, le decimos, añade un cuarto bloque. Y aquí se pone a editar el módulo y, ¡plin!, me he añadido un cuarto bloque. Aquí tenía el original con 3, le he dicho añade un cuarto bloque y he añadido un cuarto bloque. Habrá que revisar si el contenido está bien y demás, pero como veis, incluso ni siquiera tengo que modificar el diseño yo como en un PowerPoint o en un Canva, sino que le voy pidiendo lo que quiero que haga y lo va haciendo. Gamma, si os viene bien. También tenéis Napkin, que es para hacer, Napkin es para hacer infografías. Llevamos un poquito más de tiempo, así que lo voy a saltar. Más cosas que se pueden hacer. Más cosas que se pueden hacer. A ver, que me he perdido aquí con tantas pestañas ya. Os comparto presentación. Más cosas que se pueden hacer. Pues, por ejemplo, gestión del conocimiento. Y para eso están los RAG, que se pueden programar para un caso concreto, o incluso tenéis Notebook LM, que no sé si lo conocéis. Pero esto mejor es verlo. Notebook LM, ahora muchas universidades lo están usando. A ver si tengo aquí. Vale. Muchas universidades lo están usando. Por ejemplo, nosotros tenemos un máster de consultoría política y para ese máster pues hemos hecho un notebook. Entonces, ¿qué es lo que hemos metido en este notebook? Pues hemos metido todos los apuntes del máster, ¿no? Digamos que los profesores pues te redactan sus contenidos, en total tenemos casi unas 4.000 o 5.000 páginas y están metidas aquí en todos los PDF, ¿no? Y a partir de toda esa información, pues nosotros podemos ir haciéndole preguntas. Por un lado nos puede dar un mapa mental y nos genera un mapa mental que yo puedo ver, o le puedo ir haciendo preguntas, ¿no? Por ejemplo, dame 10 o dame 3 claves sobre el uso de la IA en consultoría política. Pues aquí a través, busca la base de conocimientos que tiene y en función de esa base de conocimientos me va dando respuestas. Aquí le hemos metido fuentes, los apuntes que tenemos del máster, pero le puedes cargar las fuentes que tú quieras. Por ejemplo, le podrías cargar todas las fuentes del boletín de un municipio y hacerle preguntas sobre ese boletín. O todas las noticias que van saliendo publicadas de un municipio, le puedes hacer preguntas sobre esas fuentes que tú has metido. Es decir, es una forma muy interesante de poder ir analizando o poder ir preguntando sobre unas fuentes concretas que tú le des. Y te hace como pues, cosas tan interesantes como este mapa mental, ¿no? Te hace aquí un mapa mental que se va abriendo y que tú vas viendo. Incluso te hace un resumen en audio, te puede hacer un resumen en vídeo. Ahora Google Notebook LM hace pequeños vídeos.
Y este no sé si es vídeo, no, esto es un audio, ¿no? No, mira, esto es un vídeo. Entonces te hace aquí pequeños Welcome vídeos, to The Explainer. todavía en Today, inglés, we're diving deep, going right inside the war room to build pero trust. So to build that brand, campaigns start with a cold, hard diagnosis. They use classic business tools like a lo hace en SWOT inglés analysis. todavía y la presentación es un poco regular, pero antes no lo hacía. O sea, en cuestión de años o de meses, acabar haciendo presentaciones espectaculares y locutadas perfectamente, ¿no? De hecho, la voz en inglés es muy buena. También te hace podcast, bueno, Google Notebook LM es algo que os recomiendo investigar porque os puede venir muy bien. Si le subís documentación de vuestra campaña, os puede generar un podcast que hable sobre vuestra campaña y lo hace de forma automática. O puedes subir tus propuestas o tu plan de campaña o tus ideas a un Google Notebook LM e invitar a la gente a que pueda entrar para que pueda preguntar sobre tus propias iniciativas. Pues se pueden hacer muchas ideas interesantes. También tenéis otra cosa que es Perplexity, no sé si lo conocéis. A ver, lo abro aquí. Perplexity es un modelo que es sobre todo especializado en búsquedas. Es especialmente bueno en búsquedas. Pero también han sacado una cosa que se llama Perplexity Lab y te hace pequeñas aplicaciones. Te hace pequeñas aplicaciones sin que tú sepas nada, solo se lo pides y el algoritmo es capaz de generarte pequeñas aplicaciones. Por ejemplo, os comparto esta. Por ejemplo, ¿no? Yo aquí le digo, oye, hazme una aplicación que adapte los mensajes. Entonces yo tengo un mensaje y quiero que me lo adapte a jóvenes universitarios, a jubilados y a mujeres. Entonces yo le escribo aquí el mensaje que quiero, le doy generar adaptaciones y me adapta el mensaje a esos públicos objetivos. Es decir, esto es una aplicación de informática que he diseñado yo solo pidiéndosela. O sea, yo le pedí aquí un texto de lo que quería de esa aplicación y me acabó generando esta mini aplicación que yo le pongo un mensaje y me la adapta a diferentes públicos objetivos. Y es algo muy sencillo de hacer, ¿no? Y que podéis probar cualquiera de vosotros con diferentes aplicaciones que podéis hacer. Si además sabes un poquito de código, pues ya la podéis ir luego tocando y te puede quedar algo mejor. Pero dentro de poco, sin tener ni idea de código, sin tener ni idea de informática, vas a poder hacer tus propias aplicaciones. Por eso es muy interesante que estemos al tanto de las novedades que salen e ir practicando con ellas, porque puede ser que os sea muy útil en vuestra carrera política. ¿Y qué es lo siguiente que viene? Lo siguiente que viene, pues son los agentes. Son los agentes, que ya OpenAI intentó hacer algo por el estilo con las últimas novedades de ChatGPT, pero bueno, está todavía en pruebas. Pero dentro de poco veremos verdaderos agentes que de forma autónoma hagan determinadas tareas, ¿no? Pues como comprarnos billetes de tren o contrastar nuestros horarios con otra persona o recordarnos cosas. Bueno, veremos algoritmos que estén preparados para ayudarnos en diferentes cuestiones muy concretas. Pero esto lo veremos próximamente, ¿no? En la próxima clase que tengamos, si es que ya han salido. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer hoy, ¿el sector de la comunicación política, de la política, es consciente de esta transformación y está preparada para el impacto? Y esa es la pregunta que os tenéis que hacer, ¿no? ¿Cuál es vuestra ventaja? Que en este movimiento sois todos jóvenes y por esencia, normalmente los jóvenes se relacionan mejor con las novedades tecnológicas que los más mayores. No siempre es así, pero bueno, suele ser así. Y por tanto tenéis una oportunidad, porque tenéis un nicho de mercado en la que os podéis posicionar muy bien, tanto políticamente como en el mundo corporativo. Ya empieza a haber empresas en Estados Unidos que solo contratan a gente que maneja inteligencia artificial. Y en política os puede dar una diferencia muy importante, porque como digo, sin recursos, casi sin recursos o con muy pocos recursos, podéis hacer grandes cosas y tener buenos resultados. Y sobre todo lo más interesante, que cuanto más trabaje el algoritmo,
más vais a poder mirar a la cara a las personas. Al contrario de lo que hablábamos con Amparo, no se trata de que tú estés solo en tu ordenador ahí haciendo cosas, no, se trata de que el ordenador lo haga muy rápido y bien para que luego tú te puedas dedicar a hablar con las personas. Y cuanta más información te den las personas, mejor luego vas a poder tú alimentar a la IA. Pero nunca nos olvidemos que la política va de personas. La IA es una herramienta y siempre será una herramienta. La diferencia aquí es que hablamos con personas y las personas por ahora votan a otras personas, ¿no? Por ahora al menos. Y seguramente veamos cómo los políticos cada vez usan más la IA para la campaña y también para el gobierno. Empezaremos a ver cómo se empieza a usar modelos para el gobierno. Hubo una polémica muy grande en Finlandia, en Suecia, porque el primer ministro usaba la inteligencia artificial para contrastar algunas de sus ideas y una polémica tremenda criticándole duramente. Y yo dije, ¿pero por qué? O sea, es una persona que está buscando ayuda para hacer mejor su trabajo y le criticamos por ello. Bueno, cuando en el mundo corporativo es justo lo contrario, ¿no? Se defiende o se busca a profesionales que tienen la IA. Mi recomendación es que leáis todo lo que podáis, que practiques todo lo que puedas y que la uses todo lo que puedas, siempre manteniendo obviamente los límites del respeto y de los derechos propios y de los demás, pero sin duda es una herramienta que está llamada a cambiar el mundo de la política, de la comunicación política, que sois la generación que lo vais a vivir, que sois la generación también que lo vais a sufrir porque lo tendréis que legislar para intentar controlarla. Creo que es una oportunidad sin precedentes y que nos puede permitir, contra lo que muchos piensan, mirar más a los ojos a las personas y menos a la pantalla. Y hasta aquí, Kevin. Espero que haya sido interesante, que les sirva para algo y quedo a vuestra disposición por correo o donde sea para seguir en contacto. Si tenéis alguna duda o si necesitáis alguna aplicación de IA, de alguna cosa, pues a vuestra disposición para lo que necesitéis. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias también a todos y a todas las que estuvieron conectados y conectadas y presentando también sus dudas. Y pues nada, toda la grabación de la clase la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que lo puedan volver a ver. Aquí puedan, por si tienen algún detalle que se les quedó o querían clarificar algunas cosas, también vamos a dejar el link, ¿te parece? Para que... Perfecto, sí. De hecho, vuelvo a recordar la newsletter, pues sí, porque ahí tenéis muchísima información, y están abiertos y es todo gratis y os puede ayudar. Sí, perfecto. Perfecto. Y bueno, listo. Muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Y bueno, pues ya daríamos por terminada nuestra clase del día de hoy. Gracias a todos y gracias a ti, Kevin. No, a ti, Pablo. Muy buen día para todos y les recordamos que el próximo sábado tendremos nuestra masterclass de cierre de toda esta escuela, entre comillas, de campaña política a los consejos de juventud. Entonces, muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Gracias, Kevin. Gracias a todos. Vale, hasta luego.